La semana pasada, hermanos, tuvimos una reunión en donde se comentaban algunos aspectos relacionados a la iglesia, y entre esos aspectos se comentó la posibilidad de que la iglesia pudiera estar consciente de que nuestros hermanos varones puedan ejercer el servicio del diaconado. Y de eso vamos a hablar precisamente en esta mañana. Para ello les invito a que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al versículo 13. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. En lo que buscamos ese pasaje, quiero invitarlos, hermanos, a que siempre tengamos una mentalidad de que debemos de mejorar siempre en nuestra vida espiritual. Debemos de tener siempre la mentalidad de que debemos de crecer en la fe, de que debemos de estar dispuestos para toda buena obra. Siempre hay que tener la mentalidad de que debemos de prepararnos cada día mejor, no solamente los hermanos varones, también nuestras hermanas. Toda la iglesia en lo general debe de tener siempre la mentalidad de tener un crecimiento positivo en el crecimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Allá en México, el hermano Freddy Pérez tiene una escuela, se llama Escuela Bíblica del Sur. La Escuela Bíblica del Sur está incorporada a una escuela de aquí de Estados Unidos, la Escuela Bíblica de Soundset, Escuela Bíblica Internacional de Soundset, y ofrecen estudios bíblicos por internet. Si alguien gusta inscribirse para prepararse un poco más en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, se puede inscribir a ese programa y al final del estudio se les da un certificado de una licenciatura bíblica avalada por el Instituto Internacional de Soundset. Así que no tienen ningún costo, por el momento es gratuito, y el certificado, el papel, es exclusivo para los miembros de la Iglesia de Cristo. Así que si alguien desea tomar cursos por internet, conocer un poco más acerca de la palabra, pues puede considerar esa opción. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al versículo 13, la Escritura nos dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, antes disculpe por la molestia, ¿va a ser sermón o va a ser clase? Va a ser predicación. Predicación. ¿No puedes comentar? Tal vez al final pudieran algún comentario, alguna pregunta. La palabra diácono, hermanos, significa siervo o servidor. Y la palabra siervo o servidor, pues tenemos que decir que encierra muchas cosas. Prestar un servicio significa, a grandes rasgos, ser una persona que siempre esté dispuesta a ayudar a los demás. En la palabra de Dios se nos dice que la congregación es gobernada por los ancianos, los llamados obispos o pastores, y también dentro de la iglesia, para que la organización bíblica esté completa, debe de haber diáconos, debe de haber evangelistas, maestros, y de esta manera tener una organización completa para que la iglesia siempre
produzca un buen fruto y tenga siempre un buen crecimiento. Una iglesia deficiente es una iglesia que no está completa en su organización. Tenemos ancianos, gracias a Dios, hay obispos, pero aún nos faltan diáconos, hombres que estén dispuestos a servir a la iglesia y principalmente, por supuesto, prestar un servicio a los pies de Jesucristo. Es un servidor de Dios. Y en esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo nos muestra lo que serían las características o cualidades que deben de tener aquellos hombres que deben de ejercer el diaconado. Y quisiera, hermanos, en esta mañana decirles 3 cosas con respecto a las características que establece el apóstol Pablo en relación al diaconado. Y lo primero que tenemos que decir en cuanto a estas características es que estas cualidades son necesarias. Es decir, no es que haya surgido de la mente del apóstol Pablo poner ciertas limitaciones o requisitos para que aquellos hermanos que quieran ser diáconos se les sea un poco más difícil o complicado ejercer esta labor ministerial. Debemos de entender que cuando la palabra de Dios nos muestra ciertos requisitos y cualidades que una persona tiene que tener, lo hace así, hermanos, porque es necesario delante de Dios que esa persona tenga estos requisitos. De otra manera, no se señalaría con tanta necesidad estas cualidades que el diácono debe de tener. Es decir, si cualquier persona puede ser diácono, si cualquier hombre puede ser diácono, ¿por qué Pablo se toma la molestia en hacer una lista de las características que debe de tener la persona que ejerza el diaconado? Lo mismo pasa con los obispos, lo mismo pasa con los ancianos, lo mismo pasó cuando escogieron al sucesor de Judas como el apóstol que lo iba a sustituir. Anteriormente ya vimos ese pasaje de Hechos capítulo 1, donde el apóstol Pedro está reunido con los hermanos, 120 en número, y les dice que es necesario, presenta la necesidad, les dice que es necesario que alguien tiene que tomar el lugar de Judas Iscariote. Tienen la difícil tarea de escoger un nuevo apóstol. Pero esta elección que hacen para sustituir a Judas no es una elección que hicieron al azar, no es una elección que hicieron por votación, no es una elección que hicieron de una forma en la que no le dieron importancia. El apóstol Pedro ve a los hermanos y les dice: es necesario que de estos hombres que han estado con nosotros, todo el tiempo en el que el Señor Jesús entraba y salía, uno se ha hecho junto con nosotros testigo de su resurrección. Y señalaron a 2 hombres que cumplían los requisitos que en ese momento el apóstol Pedro estableció. No es que en ese momento los hermanos dijeran: yo quiero ser apóstol. Hoy en la actualidad es muy fácil ser apóstol en las diferentes denominaciones y prácticas religiosas. Tal parece que el ministerio del apostolado es así de sencillo, nomás levantar la mano y decir: yo quiero ser un apóstol de Jesucristo. Pero no fue así cuando escogieron al sucesor de Judas. De los 120 que estaban ahí reunidos, solamente 2 fueron señalados por la iglesia y los apóstoles como candidatos a ser el nuevo apóstol y que se incluyera en el grupo de los 11 que estaban en ese momento. Y la razón es muy sencilla. Fueron 2 personas nada más, porque eran los únicos 2 que cumplían con los requisitos que había señalado en ese momento el apóstol Pedro. Y los requisitos eran, en primer lugar, tuvo que haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan. El segundo requisito era que tuvo que haber estado con Jesús todo el tiempo de su ministerio terrenal.
sin haberse separado en compañía también de los apóstoles. Y el tercer requisito era que la persona que iba a ser elegida como apóstol tuvo que haber visto a Jesús resucitado de los muertos. Era importantísimo que esa persona fuera testigo de la resurrección. Y de los 120, solamente 2 comenzaron desde el bautismo de Juan, solamente 2 estuvieron con Cristo todo el tiempo de su ministerio y solamente 2 personas fueron testigos de la resurrección de Jesús. A lo que vamos es que cuando Pedro establece los requisitos para elegir un nuevo apóstol, estos requisitos eran total y completamente necesarios. No es que era algo que nada más había comentado y se le ocurrió al apóstol Pedro. Ellos no dijeron, bueno, dejémonos de esos requisitos, Pedro. Yo quiero ser apóstol, yo debo ser apóstol. Yo tengo el deseo de ser apóstol, pero yo no estuve con Jesús todo el tiempo, yo no fui testigo de la resurrección, pero es mi deseo ser apóstol. ¿Y qué dijo la iglesia? Bueno, como tienes el deseo de ser apóstol, pues tú eres el candidato ideal para ser apóstol. No fue así. Eligieron solamente a las personas que cumplían los requisitos establecidos en ese momento por el apóstol Pedro. Cuando Dios da una lista de características y de cualidades, eso significa, hermanos, que esa lista de características y de cualidades se tiene que cumplir. Si no, entonces, ¿por qué está la lista de características y cualidades? ¿Por qué tomarse el tiempo de decir, el que quiera ser obispo debe anhelarlo, tiene que ser irreprensible, hospedador, no codicioso, no avaro, y da una lista grande para aquellas personas que quieran ser obispos, pastores dentro de la iglesia? ¿Por qué da una lista si no es necesario que uno tenga los requisitos y las cualidades que están mencionados en ese pasaje de la palabra de Dios? Es absolutamente ilógico pensar que dieron una lista de requisitos para no cumplir con esos requisitos. Así que lo primero que tenemos que decir en cuanto a los requisitos del diaconado es que son requisitos necesarios. Es necesario que la persona que quiera ser diácono sea honesto. Es necesario que tenga que ser sin doblez. Es necesario que tenga que ser una persona que no sea dado a mucho vino. Es necesario que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Es necesario que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es necesario que sea sometido a prueba primero. Es necesario que sea irreprensible. Es necesario que sea marido de una sola mujer. Es necesario que gobierne bien sus hijos y sus casas. Es necesario que estos deben de ejercer bien el ministerio de la piedad. Todas estas cosas que menciona el apóstol Pablo son absolutamente necesarias. Necesitamos tenerlas. No es que sea una opción tenerlas, sino que necesitamos tener cada una de estas características. En segundo lugar, hermanos, con respecto a las características que menciona el apóstol Pablo en cuanto al diaconado, tenemos que decir que son características y virtudes propias del cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, no está pidiendo algo que no nos pida Dios de una forma general en cuanto a la vida cristiana. A veces como que pensamos que las características que tienen que tener los diáconos y los obispos, los ancianos, son características que van más allá de las virtudes que debemos de tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si regresamos unos versículos atrás, aquí en 1 Timoteo capítulo 3, tenemos las características y los requisitos para los obispos en el versículo 1 al 7. El apóstol Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2, es necesario.
que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Con excepción de dos cosas, todas las demás virtudes y características y requisitos que menciona el apóstol Pablo son características y requisitos que todo cristiano debe de tener. Las únicas dos cosas que a lo mejor alguien no pudiera tener para ser obispo dentro de la iglesia es, en primera, anhelar ser obispo, porque tal vez yo no quiero ser obispo, tal vez no es mi deseo ser obispo, tal vez yo no quiero tener esa responsabilidad dentro de la iglesia. Y la segunda cosa que a lo mejor no todos pueden tener es que debe de ser esposo, debe de ser casado y tener hijos. Tal vez si algún joven de la iglesia como Edwin, como Julian, como Brian diga yo quiero ser obispo, pues no pueden, porque primero necesitamos apurarlos a que se casen y tengan hijos, ¿verdad? Con excepción de esa característica, todas las demás cualidades, esto que dice que es necesario que sea irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no pendenciero, no codicioso, honesto, amable, apacible, no avaro. Todas esas virtudes, hermanos, todas esas características, todas esas cualidades, las debemos de tener todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como miembros de la iglesia. Es decir, los apóstoles, el apóstol Pablo no está pidiendo algo más, algo extra de lo que no debemos, de lo que deberíamos ser. Todos los cristianos, todos los miembros, todos los hijos de Dios tenemos que ser honestos, tenemos que ser irreprensibles, no tenemos que ser avaros, no tenemos que ser codiciosos. Todos tenemos que tener buen testimonio de los de fuera, todos tenemos que no ser pendencieros, todos tenemos que no ser dados al vino, todos tenemos que tener todas estas características. A veces, hermanos, decimos, no, es que no creo que algún hermano cumpla con los requisitos para ser diácono, para ser anciano. Lo que estamos diciendo es que más bien no somos buenos cristianos. Porque deberíamos de tener todos nosotros todas estas características, a excepción de las dos que les acabo de comentar, ser casado y desear serlo. Pero fuera de eso, todas las demás cualidades no son imposibles de tener. No fue como en aquel entonces cuando escogieron a un nuevo apóstol. Ahí sí era algo muy difícil, porque si me piden a mí ser apóstol, pues yo nunca estuve con Jesús, no fui testigo de la resurrección. Eran cualidades, eran requisitos imposibles, muy difíciles de tener. Por eso nada más eligieron a Dios. ¿Por qué la Biblia, hermanos, menciona que la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, cuando empezó, menciona que la iglesia sí tenía ancianos, sí tenía diáconos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? No debe de haber ninguna diferencia. ¿Por qué a Pablo se le hacía tan fácil escoger de entre los hermanos? Tú vas a ser anciano, ustedes van a hacer el grupo de los obispos y ustedes van a hacer el grupo de los diáconos. ¿Por qué no era tan difícil escogerlos? Porque eran cristianos y debían de tener todas estas virtudes. Así que estas características, estas virtudes, no deberían de ser difíciles de encontrar en cada uno de nosotros, porque no son características ni cualidades que superen la vida espiritual cristiana que debemos de llevar cada uno de nosotros en lo personal. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, allá en los versículos 22 al 24, dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia,
es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es fe, es templanza. Quiere decir que cualquier hermano, que cualquier hermana que tenga el Espíritu de Dios en su corazón puede producir este tipo de fruto. Es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Decir que dentro de la iglesia no hay hermanos que puedan ser capaces de ejercer el obispado o el diaconado, es decir, hermanos, que dentro de la iglesia no hay hermanos que son buenos cristianos. Ya no digamos que no pueden ser diáconos, estamos diciendo que no son buenos cristianos. Estamos diciendo que no somos capaces ni siquiera de tener las virtudes propias de un cristiano común y corriente. Los diáconos son cristianos, son hombres que ejercen un ministerio en la iglesia. Los obispos son hombres que ejercen un ministerio en la iglesia, pero finalmente son cristianos igual que nosotros, son miembros de la iglesia igual que nosotros, practican la fe igual que nosotros. No tienen, o más bien, no deberían de tener una cualidad más que las cualidades que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: escojan a alguien que es un hijo de Dios. Y en la iglesia todos somos hijos de Dios y debemos de esforzarnos por tener cada una de estas cualidades, no porque deba de tener estas características para hacer una función dentro de la iglesia, como el diaconado, como el obispado. Debo de tener cada una de estas características porque soy un hijo de Dios, porque practico la fe, porque soy cristiano, porque soy parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por esa razón debo de tener cada una de estas características. Así que, hermanos, no debiera ser complicado decir: este hermano puede ser diácono, porque cada uno de estas cosas que menciona el apóstol son propias de cualquier cristiano. Todos debemos de ser hospedadores, irreprensibles. Todos debemos de ser amorosos, amables, afables, apacibles. No solamente los diáconos, no solamente los ancianos, sino todos nosotros en lo general debemos demostrar siempre las virtudes cristianas que Dios nos demanda en nuestra vida espiritual. La tercera cosa, hermanos, que debemos de decir en cuanto a los requisitos que menciona la palabra de Dios para ejercer algún ministerio dentro de la iglesia, es que debemos de, hablando acerca de los varones, debemos de esforzarnos lo más que podamos por tratar de ser el hombre de Dios que Dios quiere que seamos dentro de la iglesia. Pero a veces, hermanos, hay una situación un poco triste que pasa dentro de la iglesia. Y la situación triste que a veces pasa dentro de la iglesia es que en lugar de ayudarnos los unos a los otros para alcanzar el objetivo espiritual, nosotros mismos nos ponemos obstáculos para que la iglesia no se desarrolle como deba de ser, no crezca como debe de ser, no llegue y no alcance la estatura que debe de tener. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables por el crecimiento de la iglesia. No solamente los ancianos, no solamente los diáconos, no solamente los que predican la palabra de Dios son los únicos responsables del crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia es responsabilidad de todos nosotros. La palabra de Dios dice que debemos de servirnos los unos a los otros, que debemos de llevar la carga los unos de los otros para cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, que si hay algún hermano, hablando de los varones, que si hay algún hermano que quiera ser diaconado, nuestra actitud no debería de ser:
bueno, es que él no puede. No la va a hacer, como decimos en México, ¿verdad? No la va a hacer. No tiene ni las características, no tiene ni los requisitos. No es un buen miembro, no es un buen hermano. Y empezamos a enumerar tal vez y hasta hacer una lista de todos los puntos malos que tiene ese hermano que no lo van a dejar ser un buen diácono. Fíjense nada más el error tan grande que estamos cometiendo. El error grande que estamos cometiendo es empezar a señalar las deficiencias que cada uno de ellos tiene y que no le van a permitir a ejercer ese ministerio de la piedad dentro de la iglesia. Lo que deberíamos de hacer más bien es ver qué es lo que le falta al hermano para desarrollar estas características y ver la manera en cómo la iglesia le va a ayudar para que sea el hombre que sirva dentro de la iglesia. Fíjense nada más la diferencia. Podemos poner nosotros un obstáculo para que no haya diáconos, o podemos también, hermanos, nosotros como hermanos, los unos de los otros, ayudarnos y apoyarnos. A ver, hermano, ¿sabes qué? Yo siento que te hace falta hospitalidad. Yo te voy a ayudar a ser hospitalario. Te vamos a ayudar todos nosotros a ser hospitalario para que seas un hombre que sirva bien dentro de la iglesia. En lugar de decir, no, es que tú no eres hospitalario, no, descartadísimo. Hermanos, si empezamos a hacer eso, pues les aseguro que nadie va a poder ser diácono. Nunca vamos a tener diáconos, nunca vamos a tener ancianos, nunca va a haber predicadores ni maestros, porque siempre vamos a estar señalando el error y la debilidad de cada uno de nuestros hermanos, y eso no nos va a permitir que nuestros hermanos puedan ser personas que sirvan y que funcionen en la organización de la iglesia. El propósito, hermanos, es ayudarnos los unos a los otros. A veces se habla mucho de la responsabilidad que tienen los ancianos y los diáconos para la iglesia. Y se nos habla muy poco de cuál es la responsabilidad de la iglesia para con los ancianos y los diáconos. Mientras que los ancianos y los diáconos tienen una gran responsabilidad delante de Dios dirigiendo y organizando a la iglesia también tiene una gran responsabilidad delante de Dios para con ellos, para con esos hombres. Y la responsabilidad que nosotros tenemos para con estos personajes es, por supuesto, apoyarles aún en sus deficiencias y en sus debilidades. ¿No fue lo que hizo, hermanos, el Señor Jesucristo con sus discípulos? Hablando acerca de Pedro, de Jacobo, de Juan, ¿qué apóstol, hermanos, en el tiempo de Jesús podemos decir, no, es que él siempre fue un hombre recto y perfecto en todos los sentidos? Yo creo que así como eran ellos en tiempo de Jesús, uno pudiera decir, no, es que cuando muera Jesús ellos ni van a ser buenos apóstoles. Pedro dudaba a cada momento, ya casi se andaba ahogando ahí en el mar. Tomás no quería creer en la resurrección de Jesucristo. Jacobo y Juan, como veíamos la semana pasada, hijos del trueno, tenían una actitud negativa ante las cosas. Judas traicionó a Jesús. No eran buenos discípulos, hermanos, no eran buenos discípulos al principio. Tenían muchas deficiencias, tenían muchas cosas que corregir, tenían muchas cosas que mejorar, cometían muchos errores. Y aún así, en el futuro, fueron grandes apóstoles del Señor. Pero fíjense nada más cómo les ayudó Cristo siempre en su vida, en su ministerio. Bien pudo Jesús haber descartado a uno que otro en su ministerio. Bien le pudo haber dicho Jesús a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Me negaste, bye bye. Voy a escoger a otro en lugar de ti, porque tú
no vas a ser el apóstol que yo quiero que seas. Así que voy a escoger a otro, mejor estás descartado. Le ayudó en sus deficiencias, les ayudó en sus debilidades, les enseñaba, les exhortaba, los corregía, tomó la mano de cada uno de ellos, los guió por el buen camino para que fueran mejores personas, para que fueran mejores hijos de Dios, para que desarrollaran las virtudes que eran necesarias para que después fueran buenos apóstoles. Es lo que necesita, hermanos, muchas veces la iglesia. Todos nosotros necesitamos ver qué hermano puede ser un buen hombre, diácono dentro de la iglesia, y decir, en lugar de decir, no, es que él no puede, deberíamos decir, hermano, te vamos a ayudar para que seas un buen ministro de Jesucristo. Porque deficiencias, errores, tenemos todos nosotros. Pero el problema a veces no son las deficiencias que tenemos. El problema es que muchas veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos para que la iglesia no crezca en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo les animo, hermanos, a los hermanos varones, a que deseen, ¿verdad?, ser parte de esta organización que es necesaria, que haya obispos y ancianos. Y invito a todos los demás que no queremos ser diáconos o que no podemos ser diáconos, a que ayudemos a los que sí lo pueden ser. No a poner obstáculos, sino a ayudarlos a que sí lo sean, porque todo es, hermanos, para la edificación y el crecimiento de nosotros mismos. Una iglesia que crece es una iglesia, hermanos, que ayuda a sus líderes a ser mejores cada día. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a meditar en esto que acabamos de enseñar y vamos a cantar una estrofa, 2 estrofas del canto número 117.